La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Profundicemos paso a paso lo que fue ayer esta decisión de la Corte, que por falta de un voto terminó por desestimar lo que se pretendía declarar como una acción de inconstitucionalidad a la propuesta de ley de la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador. El tema es complejo, así que para estar a tono, a quienes no han podido, les recomiendo escuchar los episodios del 1 de abril, del 6 de abril y del 7 de abril. Hoy cerramos la semana hablando de este desenlace y qué sigue ahora. ¿De qué estamos hablando? Al final, la ley sí fue la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por 11 ministros. Y la Constitución mexicana, en su artículo 105, establece que las resoluciones sobre normas que se impugnen solo podrán declararse como inválidas siempre que sean aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Este jueves, 7 de esos 11 ministros votaron por declarar inconstitucional algunos cambios a la ley de la industria eléctrica propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otros artículos sometidos a votación y discusión estaba el 26, el del orden de despacho eléctrico que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, por encima de la libre competencia con empresas privadas. Sí se pronunciaron en ese sentido de que se violan los principios de transición a energías limpias y libre competencia. Pero faltó un voto para declarar la acción de inconstitucionalidad, tal y como había sido promovida por senadores de los partidos políticos de oposición el año pasado. Sin esta mayoría de 8, la Corte desestimó esta acción. Esa es la palabra clave, desestimó. Y entonces el asunto se archiva. Fueron casi 6 horas de discusión, una muy confusa, por cierto, por cómo se desarrolló, y por las ópticas distintas que cada ministro tenía sobre cada artículo discutido. Entre los mismos ministros se generó una confusión que por un momento hizo pensar que se lograrían esos 8 votos, pero al final esa mayoría necesaria no se logró. La propuesta de reforma del presidente a la ley de la industria eléctrica, en los artículos que más preocupaban a la iniciativa privada, queda validada como lo había aprobado el Congreso en su momento. De hecho, en ninguno de los asuntos impugnados se alcanzaron los 8 votos necesarios. 4 artículos solo tuvieron 6 votos y 2 se quedaron en la raya con 7 votos. Hablo del orden de despacho de energía a las plantas de CFE, la eliminación de las subastas para la compra de energía, que las normas impugnadas no pueden ser analizadas a la luz del TEMEC, un modelo de costos unitarios que favorecería poco a las plantas solares y eólicas, y lo referente a cambios al sistema de certificados de energía limpia. Todo se desestimó y queda tal cual el presidente lo propuso en su reforma. ¿Y qué argumento dieron los ministros? En pocas palabras, que la Constitución no toca estos temas, sino los principios que rigen al sistema eléctrico nacional. Así lo dijo el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Otro argumento que dio es que la libre competencia no era la única vara a medir, sino también temas de confiabilidad. El martes escuchábamos al ministro Javier Lainez decir que la Corte no debería discutir si es malo o no es malo, si no es pertinente o no es pertinente, o si la CFE produce mejor o no debe de producir mejor. Que la política pública al máximo tribunal de este país no les corresponde como jueces y juezas. A lo que deben delimitarse es si la propuesta se enmarca o tiene sustento en la Constitución vigente. Y como decía en un principio, al final, la ley sí fue la ley. La crítica se ha mantenido en terrenos políticos, sobre si la Corte tenía la autonomía suficiente para hacerlo efectivo, en cuanto a si la iniciativa de reforma que presentó el presidente a esta ley era constitucional o inconstitucional. Hoy la decisión queda tal y como la aprobó el Congreso hace un año. Esto es el dato del día. ¿Quién votó y cómo? Esos 7 ministros fueron Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Norma Lucía Piña, Jorge Mario Pardo, Javier Lainez y Juan Luis González Alcántara. Y los 4 votos, de los que entre alguno pudo lograrse esa mayoría, estuvieron la ministra Loretta Ortiz, quien preparó el proyecto, luego la ministra Yasmín Esquivel y el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. El cuarto fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
quien en un principio, en medio de ese debate confuso, había votado por la invalidez, argumentando razones de medio ambiente. Las posturas más claras, en mi opinión, las dieron las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, quien por cierto fue jefa del SAT en el primer año de este sexenio. La ministra Piña llegó a comentar que el proyecto propuesto por Loretta Ortiz carecía de entendimiento, y Ríos Farjat dijo que su compromiso era con la Constitución. La voz. Seguramente se preguntarán, ¿por qué se necesitan tantos votos para declarar inconstitucional una ley cuando se presenta una controversia o una acción de inconstitucionalidad, como fue el caso de todo lo que se votó ayer? Esta razón de 8 votos es una mayoría calificada que, según el abogado Juvenal Lobato, quien es socio director en el despacho Lobato Díaz Abogados, tiene una razón de ser. Ese es que no todas las leyes sean fáciles de declarar inconstitucionales, sino que sea tal el consenso para que realmente se pueda destruir una ley y ya no tenga aplicación. Vamos a escuchar lo que dice. Por eso el famoso tema de los 4 votos, que tú terminas por destruir aun cuando tengas 7 votos, es decir, una mayoría de los 11, una mayoría simple de los 11 que integran la Corte, que lo declaren, que lo consideren inconstitucional, y una minoría termina poniéndose o imponiendo su argumento. Pero a eso se refiere, con que al no lograrse la votación, la ley sigue vigente, por lo tanto va a seguir aplicando, sin que exista una declaración de la Corte que diga que es constitucional. Eso no va a existir. No vas a encontrar tú una sentencia de la Corte que diga es constitucional la ley de la industria eléctrica. Lo que vas a encontrar va a ser una sentencia que diga esta ley sigue siendo vigente porque no se alcanzó la mayoría para declararla inconstitucional y por lo tanto se sigue aplicando. Esta explicación me parece clara. Lo que a la Corte le tocó fue dejarla válida. ¿Por qué? Porque esos 4 votos impiden que se cumpla el requisito, y la acción ya estaba validada por el Congreso. El último sorbo. ¿Y ahora qué sigue tras este resolutivo de la Corte? ¿Y qué pasa con los amparos otorgados a las empresas que habían frenado esta aplicación de la reforma a la ley? Hay una ventana, porque al no ser declarados los artículos como inconstitucionales, sigue quedando ese recurso de amparo. Se puede seguir impugnando. El reto es que estos amparos, que están hoy en los tribunales especializados en competencia económica, eviten ser desechados. Los magistrados van a tener la libertad jurisdiccional para resolver y ponderar lo que estimen pertinente. Así lo explicó a Bloomberg Línea otro abogado, Alain Dutoy, quien es socio de la consultora energética Lexoy. Él nos dice que existe la posibilidad de que un amparo llegue a una sala de la Corte o al Pleno de la Corte. En ese caso, ya no se requeriría la mayoría calificada, sino la simple, la de 4 votos, porque los amparos no requieren de esos 8 votos. En su opinión, lo que se buscaría es que esos amparos no lleguen a la Corte y que queden en manos de los tribunales colegiados. Un tema de nunca acabar. Termina un asunto, pero a partir de esto desglosaremos más aristas en próximos episodios. Además, la polémica energética no termina aquí porque aún falta la discusión y votación de la reforma eléctrica que el Congreso pretende iniciar el próximo lunes, en plena Semana Santa. Está por verse si asisten todos los legisladores para emitir su voto. Por mientras, los invito a seguir la información de fin de semana a través de bloomberglinea.com. Nos escuchamos y vemos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.